Hoy nos toca el capítulo número 18 del libro de Deuteronomio. Capítulo número 18 del libro de Deuteronomio. Padre amado, leemos tu preciosa palabra en el nombre del Señor Jesús. Amén. El capítulo tiene por título Las porciones de los levitas. Los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni herencia en Israel. De las ofrendas quemadas a Jehová y de la heredad de él comerán. No tendrán pues heredad entre sus hermanos. Jehová es su heredad. Allí nos está diciendo que los levitas no iban a recibir ninguna porción de tierra de entre las demás tribus de Israel. Entre las 12 tribus de Israel, los levitas no iban a recibir su porción de tierra. Pero dice allí que tanto los sacerdotes como los levitas, ellos iban a comer de las ofrendas especiales dadas a Jehová. Dice 3. Y este será el derecho de los sacerdotes de parte del pueblo, de los que ofrecieren en sacrificio buey o cordero. Darán al sacerdote la espaldilla, las quijadas y el cuajar, las primicias de tu granero, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de la lana de tus ovejas le darás. Porque le ha escogido Jehová, tu Dios, de entre todas las tribus, para que esté, para ministrar en el nombre de Jehová y sus hijos para siempre. Y sus hijos para siempre. Y cuando saliere un levita de alguna de tus ciudades, de entre todo Israel, donde hubiere vivido, y viniere con todo el deseo de su alma al lugar que Jehová escogiere, ministrará en el nombre de Jehová su Dios, como todos sus hermanos, los levitas, que estuvieren allí delante de Jehová. Igual ración a los de los otros comerán, además de sus patrimonios. Ahí está queriendo decir que va a poder comer de su porción de los sacrificios y de las ofrendas, aun cuando también reciba sustento de su familia, cuando habla de su patrimonio, aun cuando la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para Jehová. Cualquiera que hace esas cosas es abominación para Jehová, cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Fíjense, esas naciones, esas tierras que ellos van a poseer, de esas naciones, Jehová las está echando de allí. ¿Por qué? Por sus pecados. O sea, todo es por el pecado. Como ellos estaban practicando todas esas cosas que Jehová aborrece, él las estaba echando fuera de allí. Porque es abominación para estar con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Vamos a detenernos allí un momento. Aquí en el versículo 9, en el 9, cuando dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da,
No aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Ahí se está refiriendo, por ejemplo, nosotros como hijos de Dios, en cada nación hay costumbres, tradiciones. Y la iglesia de Cristo está distribuida en toda la tierra. En cada país está esta parte de la iglesia de Cristo. Entonces, cada país tiene sus tradiciones y sus costumbres. Cuando nosotros todavía no conocíamos del Señor, nosotros practicábamos todo eso. Todas las costumbres y tradiciones que normalmente nos enseñaron, crecimos en eso, practicándolo, porque nuestros padres, porque nuestros abuelos, nuestros ancestros, porque la cultura de nuestras naciones, nosotros practicábamos todo. Pero ¿qué pasó el día ya? Que llegamos a los pies del Señor, recibimos al Señor en nuestros corazones, y Él salvó nuestras almas y ahora estamos caminando en sus caminos, conociendo la palabra del Señor y todo. Y allí cambia todo. ¿Por qué cambia todo? Porque la palabra del Señor es nuestro manual de vida. Entonces ya una persona, ya un hijo o hija de Dios, ya no se deja arrastrar por tradiciones, por costumbres de los países. Nosotros nos dejamos arrastrar por la palabra del Señor. Practicamos lo que dice la palabra y no hacemos lo que la palabra del Señor dice que no hagamos. Así es que nos manejamos nosotros los hijos e hijas de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros estamos, como dice la palabra, nosotros vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Entonces, este mundo se sabe que tiene muchas prácticas paganas del mundo. Y nosotros en algún momento practicamos también esas cosas. Entonces, si nosotros estamos en medio de este mundo, pero no somos de este mundo, nosotros no podemos dejarnos arrastrar por las costumbres, por las tradiciones de nuestras naciones, de nuestros pueblos. Nosotros no podemos practicar nada que ofenda al Señor. Un ejemplo. Hay países, no sé cuántos países lo practicarán, pero hay países que practican la Semana Santa. Y específicamente en esa semana le llaman así, Semana Santa. Y en esa semana la gente tiende a ir a las playas. Se cohíben de comer carne, ciertos alimentos, y solamente comen pescado y otras cosas. Entonces, ¿dónde está eso en la palabra del Señor? ¿Dónde enseña la palabra de Dios que tenemos que practicar Semana Santa? Y la Biblia lo que enseña, entonces tenemos nosotros que irnos a la Escritura, que enseña la palabra del Señor. El Señor nos manda a ser santos. El Señor nos manda a vivir en santidad. Pero la santidad no es una semana. O sea que nos vamos a guardar en santidad esa semana. Y ya después a lo que termine la santidad esa semana, otra vez hacer todas las cosas del mundo. Dios no nos ha llamado a practicar Semana Santa. Una Semana Santa. Todos los días son del Señor. Y la santidad es continua. La santidad es diaria. O sea que esa Semana Santa nos divide. Y no quiero profundizar en eso porque ya eso es otro tema. Pero le estoy dando solamente un ejemplo. Por ejemplo, en muchos países también se celebra el Día de los Enamorados. Entonces son cosas que vienen de tradiciones, cosas que son costumbres de nuestras naciones, pero que no es bíblica. En ninguna parte de la Biblia nos manda a nosotros a que practiquemos una vez al año el Día de los Enamorados. Dios nos manda a nosotros a amar y el amor debe ser continuo, diario, todos los días. El amor, si usted es casado, usted le demuestra el amor a su pareja diario.
no es un día al año. Usted le demuestra el amor a su pareja, a su esposo, a sus hijos, hasta a un amigo, que le demuestra cómo uno le quiere en el amor del Señor. Y eso es algo continuo. Eso no es algo una vez al año. Dios, en ningún momento en la palabra del Señor dejaron eso ahí establecido de que una vez al año se tenía que hacer eso. Entonces, muchas tradiciones, muchas costumbres, todos los países experimentan. Pero ya cuando nosotros conocemos la palabra del Señor, sabemos que nosotros no nos podemos dejar arrastrar por eso. Y así como lo está establecido, lo dice aquí, que aquí dan el ejemplo de lo que es la brujería, la hechicería, la adivinación, todo eso, que también son prácticas paganas. Hoy en día también se da eso. Por ejemplo, hay cristianos que aún todavía leen el horóscopo. Estaban acostumbrados cuando estaban en el mundo, leían su horóscopo, llegaron ya a los pies de Cristo, pero todavía no han renunciado a eso. Y todavía leen el horóscopo. Y eso es brujería. Están caminando en los caminos del Señor, pero todavía tienen allá en sus casas, debajo allá atrás de la puerta, tienen guindando allá una hoja de sábila. Hay personas todavía en el pueblo del Señor que vienen, se van a acostar y colocan allí la cuchara, el tenedor en cruz, en el piso. Y solamente le estoy dando algunos ejemplos. Porque hay cristianos que después de haber conocido al Señor, vienen y se atreven y van aquí en brujo. Entonces Dios está aquí exhortando. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No aprendas a lo malo, como dice la palabra, que ellos se conviertan a ti, no tú a ellos. El hecho de que nosotros vivamos en este mundo está contaminado, que se practica el paganismo, la mundanalidad, todo lo que a Dios le desagrada. No quiere decir que nosotros tengamos nosotros que dejarnos arrastrar por esas costumbres del mundo que ofenden a Dios. Como dice la palabra, que se conviertan ellos a nosotros y no a nosotros a ellos. Por eso es que nuestra base tiene que ser el Señor Jesucristo, la palabra de Dios, la roca. Por eso es que tenemos que tener buen fundamento bíblico. Tenemos que mantener una relación con el Señor, con nuestros padres. Porque el cristiano que está frío, que no ora, no lee la Biblia, nada, tiende a inclinarse a estas cosas, porque no está en el espíritu, sino que está en la carne. Si no se ora, no se medita en la palabra, no se busca del Señor, allí abunda en la persona la carne y se va a inclinar a las cosas de la carne. Por eso que cuando le dicen cualquier cosa, de una vez se aíra. No está allí el autocontrol, que es parte del fruto del Espíritu Santo. Entonces, cuando entremos a la tierra que Jehová nuestro Dios nos da, no aprenderemos a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Le dice que no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilego, ni hechicero. Fíjense que no se necesita ir para que un brujo, un hechicero, para uno pecar en adivinación. Hay cristianos, hijos, hijas de Dios, que tienen amuletos. No, que tienen esta cosita porque esto lo guardan, porque sienten que eso lo va a proteger.
No, porque tengo esto aquí en la billetera, porque esto es de buena suerte. Y son cristianos y van a la iglesia y todas esas cosas. Y tienen amuletos. Eso es brujería. Mi protección es el Señor. Mi bendición viene del Señor. No el que tenga yo un objeto allí, algo metido allí, en la cartera y en la billetera. Eso a mí no me va a dar bendición, ni me va a proteger. La bendición viene por la obediencia. La protección viene de parte de Dios. Son promesas. Y todas esas cosas se ven en la iglesia de Cristo. Todo eso. No estoy hablando de las personas del mundo, de la iglesia de Cristo. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, ni consulten a los muertos. ¿Qué fue lo que hizo Saúl? Cayó en el pecado de hechicería, brujería. Dice, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Y el Señor aquí nos dice, perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Fíjense, el Señor nos está llamando a ser perfecto. Una persona perfecta es una persona intachable, que todo lo hace correcto delante de Dios. No hace lo que a Dios le desagrada. No hace a lo que Dios le ofende. Hace siempre lo correcto. Se le presenta algo malo, pero como esa persona es intachable, no se va a dejar arrastrar por eso malo. Va a hacer siempre lo correcto, lo agradable delante de Dios. Y el Señor nos está mandando a ser perfectos delante de Él. ¿Se puede ser perfecto? Claro que sí. El Señor dice, sé santo porque yo soy santo. Y sé perfecto porque yo soy perfecto. Y se puede. Ser perfecto es ser una persona intachable. Dice, porque estas naciones que vas a heredar, agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Fíjense, esto se lo está diciendo al pueblo de Israel, pero igualito se aplica hoy en día para con nosotros. Dios sigue, Dios sigue detestando todos estos pecados. Y Dios sigue hoy en día advirtiendo. Así como ven que el pueblo de Israel estaba entre esas naciones paganas que practicaban todo ese tipo de pecados, hoy en día nosotros también, igualito. Pero el Señor nos está mandando a que no nos dejemos llevar por los pueblos que practican esas costumbres, tradiciones, que no tienen nada que ver con el Señor, que no son del Señor, ni son bíblicas. Tenemos que tener mucho cuidado con las cosas que nosotros vayamos a hacer, a practicar. Tenemos que saber su procedencia. Dice la Biblia, mi pueblo perece porque le faltó el conocimiento. Muchas veces practicamos algo sin saber lo que dice la Biblia y sin saber la procedencia, el por qué se practica eso, de dónde viene. Tenemos siempre que saber la procedencia para que nosotros sepamos el trasfondo. Y si eso es bíblico, ¿no? Nosotros somos responsables de tener esa información. No podemos decir, ay, yo no sabía. Ah, pero debió de averiguar. Siempre acostúmbrese a investigar todo. Acostúmbrese a investigar todo para que no peque delante del Señor. Dice la Biblia, mi pueblo perece o peca porque le faltó conocimiento. Entonces siempre investigue en la procedencia, la historia de las cosas.
15. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oirás. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mandaré. Ahí está hablando, o sea, de Moisés. Recuerden que ya Moisés no podía entrar a la tierra prometida porque le falló al Señor, a Dios. Entonces aquí está hablando que él iba a levantar otro profeta, que iba a hablar por su boca así como por él. Dice, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mandaré. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Fíjense, Dios va a pedir cuenta cuando Dios habla a través de alguien y la persona no obedece, no escucha. Él va a pedir cuenta. Dios ha puesto pastores en las congregaciones. Y muchas veces el Señor habla a través de los pastores a alguna oveja al pueblo. Y muchas veces el pueblo, la oveja, no obedece. No se quiere someter. Dios va a pedir cuenta. Dice más a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablar en mi nombre, yo le pediré cuenta. Pero aquí está hablando el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Fíjense lo delicado de hablar palabra de parte del Señor. La persona tiene que estar segura de que está hablando de parte de Dios, de que la palabra que recibió viene de Dios. Recuerden que el enemigo es un imitador. El enemigo imita los dones, las cosas que Dios hace. Entonces así Dios, como habla la persona, cuando ahí la persona está contaminada, allá hay algún espíritu operando, maligno, él también le habla a la persona. Le habla a la persona. Ahora, porque de repente hable algo y no es de Dios, porque escuchó otra voz pensando que era de Dios, va a dejar de ser profeta, ya no va a tener ese llamado, ese ministerio. No, la persona está contaminada. La persona lo que es que debe meterse con el Señor, limpiarse, porque el vaso siempre debe estar limpio. Si un vaso tiene agua y el agua está sucia, ahí hay contaminación. Entonces allí lo que va a salir es agua contaminada. Así pasa con el profeta, cuando hay contaminación. Entonces, eso es delicado. Tiene que tener mucho cuidado, estar muy seguro que sea el Señor quien está hablando y no un espíritu maligno, un espíritu engañador. Ahora hay profetas que de verdad Dios no los ha levantado, se levantan solos. Entonces de todo hay en el pueblo de Dios. Dice el profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, fíjense, o que hablare en nombre de dioses ajenos, que tal profeta morirá. Fíjense lo que era aquí en la antigua ley. La paga del pecado es muerte. Entonces, por haber hecho eso, le tocaba morir. Y si dijeres, y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado?
Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Fíjense, aquí el Señor nos está explicando para que nosotros podamos saber si ese profeta viene de Dios o no viene de Dios. Y lo está diciendo clarito. Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere lo que haya hablado, es palabra que Jehová no ha hablado. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que Dios no es hombre para mentir, ni es hombre que se arrepiente. Él dio palabra, habló esto, aquello, eso se ejecuta, se cumple. Entonces, dice, si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de ello. Ya uno sabe que no fue Dios quien habló allí. Entonces uno tiene que tener ¿qué? Cuidado. Uno tiene que tener cuidado. Hay muchos en el pueblo de Dios que se las pasan detrás de los profetas. Y nosotros debemos de pasárnoslas detrás del Señor Jesús. No de los profetas, del Señor. Usted quiere que el Señor le hable y está la palabra. La Biblia enseña que la palabra de Dios, la Biblia es la boca de Dios. Todo lo que allí está escrito es Dios mismo. Métase en ayuno, métase en oración, busque del Señor. Y el Señor le va a hablar, le va a dirigir, le va a guiar. Le va a abrir puertas, le va a bendecir, va a restaurar. Eso se logra a través de la búsqueda del Señor. Todo tiene que hay que pagar un precio en oración, en ayuno, ¿viste? Acercarse más al Señor. Todo, todo. Fíjense que la ley era totalmente diferente. La paga del pecado es muerte. En la ley, cualquier cosa, muerte. Lo apedreaban, mataban a la persona. Ahora estamos bajo la gracia. Todavía estamos bajo la misericordia de Dios, bajo su gracia, bajo la gracia. Donde todos los días nosotros pecamos, así sean pensamientos. Pero le pedimos perdón a Dios, nos arrepentimos y el Señor nos perdona y nos limpia de todo pecado. Y nos podemos hacer autoliberación. Cualquier cosa, dice la Biblia, que nos despojemos de toda contaminación de carne y de espíritu. ¿Qué contaminación nos está hablando allí? La contaminación espiritual. Que nos quitemos, nos despojemos de toda contaminación de carne y de espíritu. O sea que la carne, el cuerpo se contamina y entra en espíritu cada vez que uno ofende a Dios. Así sea en pensamiento. Dice la Biblia que todo lo que uno haga sin fe es pecado. Una persona que dude de la palabra del Señor, de lo que Dios dice, sigue su pecado. Dice la Biblia que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Entonces cada vez que quebrantamos la palabra, es pecado y allí abre puertas y entra el espíritu maligno en la persona. Pero ¿qué sucede? Estamos bajo la gracia, que nos arrepentimos, pedimos perdón. Y sencillamente, en el nombre del Señor Jesucristo, le damos orden de salida. Cualquier cosa que haya entrado en nuestras vidas, por cualquier pecado que hayamos cometido. Pero antes no era así, antes no se podía hacer eso porque todavía no había llegado la redención, nada de eso. La gente se contaminaba, pecaba, abría puerta, entraba y no se podían hacer la autoliberación. ¿Quién fue el que comenzó a hacer la autoliberación? Fue nuestro Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra, Él empezó a practicar la liberación. Predicaba la palabra, el evangelio de salvación, pero eso estaba unido con la liberación. Liberaba, sanaba al cautivo. Liberaba y sanaba. Liberaba y sanaba. Por eso es que la iglesia de Cristo, como nosotros seguimos al Señor Jesucristo, debemos practicar lo mismo. Es la gran comisión. Predicar el evangelio de salvación
liberar y sanar al enfermo, al cautivo, liberar al cautivo, sanar al enfermo. Eso es un combo. Eso es un combo. El que no practique la liberación en la congregación no está practicando el evangelio completo. No es porque yo lo diga, sino porque eso está escrito en las escrituras. Allí vemos en todos los evangelios al Señor Jesucristo liberando a todo el mundo, a todo el que lo busca, al que se acercaba a él. El Señor los liberaba, los sanaba. Y por supuesto enseñaba, daba la palabra de salvación. Y así mismo debemos continuar nosotros. Dice la palabra de Dios que Dios nos ha dado poder de autoridad para hallar sobre serpientes y escorpiones, sobre todo poder del enemigo, y nada nos hará daño. Dios le delegó a la iglesia esa autoridad. Y simplemente tenemos que ejecutarla. Amén. Padre amado, te damos gracias. Gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias por tus palabras, Señor. Porque tú eres fiel, tú eres justo y verdadera. Sellamos esta tu palabra en nuestros corazones, Señor, con tu preciosa sangre, Señor Jesucristo. Y con el Espíritu Santo de Dios, en el nombre del Señor Jesucristo, Padre, te pedimos también que esta tu palabra produzca fruto en cada uno de nosotros, a 100 por 1. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Gloria a Dios.